En esta ocasión vamos a meditar en el tema el segundo y gran mandamiento. El segundo y gran mandamiento. Esto es un poco, bueno, para algunos ya conocedores de la palabra del Señor, pues rápidamente lo digieren, lo entienden. Para quienes no, cuando decimos el segundo y grande mandamiento, nos referimos a aquella respuesta o aquella pregunta que en cierta ocasión los doctores de la ley le hicieron al Maestro Jesucristo, y él respondió diciendo: este es el primero y este es el segundo. Sin embargo, es importante que busquemos entender que cuando decimos el segundo y gran mandamiento, con este hay una serie de mandamientos que lo integran. Y son aquellos 6 mandamientos que integran los 10 mandamientos escritos por el Señor en 2 tablas de piedra. El primero y grande mandamiento son los primeros 4 de ese decálogo. Y el segundo grande mandamiento lo ocupan los otros 6 de ese decálogo. Pero no vamos a introducirnos en ello. El segundo y grande mandamiento. En el libro de Isaías, que no leemos, el Señor dice que cuando entró el pecado al mundo, la tierra y todo lo que la habita se contaminó, se inficionó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, porque no obedecieron a los estatutos. Desde que el pecado entró al mundo, no solamente se ha venido viendo un efecto degenerativo en lo físico, sino también en lo moral. Cada vez vemos más generaciones egoístas, ambiciosas, generaciones hostiles y violentas. Cada vez vemos más generaciones más llenas de enemistad que de amistad, y va a ir empeorando según la brújula bíblica. Como prueba de ello, pues hoy vemos nosotros una generación violenta, desde agresiones que van desde agresiones verbales hasta agresiones físicas, que en el peor de los casos desencadenan en muertes. Yo quiero que me acompañen al libro de Génesis, al capítulo 4, y veamos aquí un testimonio de lo que estamos hablando en este momento, de la consecuencia del pecado gobernando al hombre. La primer víctima de esta situación, de esta condición en la que vive el ser humano, dice en Génesis capítulo 4 versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Esta es la primera víctima que encontramos nosotros como consecuencia del pecado gobernando, o del hombre siendo gobernado por el pecado. Y esto es lo que se ha venido acrecentando o incrementándose y apoderándose del ser humano. Terrible situación. Desde que el pecado entró en el mundo, esto ha venido siendo la conducta, la violencia, la maldad ha venido siendo la naturaleza en la conducta del ser humano, entenebreciendo la gloria con la que Dios lo creó. Ahí en Eclesiastés, que no leemos, el sabio Salomón dice: he aquí, el Señor hizo al hombre recto, lo hizo perfecto. Pero lamentablemente, dice el sabio Salomón, cada quien buscó sus propios caminos, se extraviaron, hicieron lo que les pareció hacer. Pero una verdad es que el Señor hizo al hombre perfecto, lo hizo recto, no lo hizo torcido como ahora pues vemos nosotros en las acciones del hombre.
Por esta razón nosotros entendemos entonces por qué la humanidad actúa como actúa. Empecemos por ahí entonces, buscando entender por qué la humanidad funciona así, por qué se manifiesta así. Bueno, aquí está un claro ejemplo. El ser humano está bajo el poder o está siendo dominado por causa del pecado. Y esto responde porque pues su naturaleza, esa naturaleza de maldad. Pero lo que no se espera, hermanos y hermanas, es esa misma naturaleza en los cristianos. Escuche bien esto. Podemos entender por qué la humanidad pues funciona así. Estamos entendiéndolo. Pero ¿por qué los cristianos funcionan así? ¿Por qué? Eso no se espera, que la misma naturaleza también esté en un cristiano. ¿Por qué razón? Porque se asume que hay un renacimiento, que hay una transformación. No puede ser la misma naturaleza. El apóstol Pablo decía ya que hay que despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error y etcétera. Allá el anciano Juan decía que el que cree en el Señor Jesucristo debe andar como Él anduvo. O sea, no puede ser la misma naturaleza. ¿Qué pasa entonces si aquel que carga el título de ser cristiano tiene la misma naturaleza de conducta que quien no lo es? ¿Qué está pasando? Pues son cosas que debemos de buscar, contestar, responder, investigar. Porque no puede ser que estemos confiados a llevar este título creyendo de que eso es lo que nos va a salvar al final de los días. No. Bien. Quiero que me acompañen al libro de Lucas. Estamos enfocándonos en el segundo y gran mandamiento. Quiero que leamos este relato, Lucas 10, versículo 25 en adelante. Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar al maestro: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Póngale cuidado a esta pregunta, mire, porque seguramente hay quienes hoy quisieran entender cuál es el trámite para poder heredar la vida eterna, para poder alcanzar la gracia del Señor y etcétera. Bueno, mire entonces qué interesante es esta pregunta que le hacen los intérpretes de la ley o los doctores de la ley al Maestro Jesucristo. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, el Maestro le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido. Haz esto y vivirás. En la respuesta que el maestro le da a aquellos doctores de la ley, surgen estos dos grandes mandamientos, que es un resumen de los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vea que en este cruce de preguntas y respuestas, nosotros encontramos pues cuál es la clave para poder heredar la vida eterna. Y entre ellas encontramos ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora yo quiero que nos preguntemos: ¿cuánto éxito hemos tenido en el cumplimiento de este mandamiento? ¿Cuánto éxito ha tenido usted, he tenido yo cumpliendo este mandamiento? Amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Por eso yo les decía, es de esperarse que los seres humanos muestren esa naturaleza de maldad y de tantas situaciones, pero no se espera que de nosotros los cristianos se refleje la misma naturaleza.
Porque nosotros ya tenemos un instructivo. Tenemos una forma de guiarnos. Tenemos aquí la luz de la palabra del Señor. ¿No es este acaso un mandamiento en el que a diario tropezamos, queridos hermanos y hermanas? A diario tropezamos en el cumplimiento o la obediencia de este gran mandamiento. En el libro de Corintios que no leemos, 13:13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Empero, la más importante es el amor. No lo estoy diciendo yo, lo puede buscar usted en la Biblia y lo va a encontrar. Empero dice, la más importante de ellas es el amor. Pero desgraciadamente, tanto cristianos como no cristianos, el ser humano ha venido condicionando el amor. Sí. Ha venido condicionando el amor. ¿A qué me refiero? Bueno, es o resulta fácil para cualquiera amar a quien nos ama. ¿Verdad que resulta fácil amar a quien nos ama? Amar a aquel que me corresponde resulta fácil. Pero el peligro puede estar en creer de que eso es lo que me demanda Cristo. Eso es lo que quiere el Evangelio, que yo ame a los que me aman. Veamos la respuesta del Maestro Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, si yo me conformo y me aferro a que estoy cumpliendo con la ley, con el hecho de amar a quien me ama, aquí el Señor me está diciendo que eso no tiene peso, que eso no tiene valor. Y me está diciendo que amar a mi prójimo se extiende al hecho de amar a aquellos que no nos aman, aquellos que nos aborrecen, que nos ofenden, que nos maltratan, que abusan de nosotros, incluyendo a nuestros enemigos. Entonces dice, entonces sí, el amor va cobrando peso, altura, longitud, anchura, va siendo considerado por el Señor. De lo contrario dice, ¿qué más? ¿Qué demás hacéis? ¿Qué recompensa tendréis? Dice, si así hacen todos los demás. Entonces el Señor no quiere lo mismo de nosotros, ya como conocedores de su palabra. Entonces, cuando el Señor le respondió a aquellos intérpretes, amarás a tu prójimo como a ti mismo, realmente nos dejó un enorme campo en el que ocuparnos, un enorme desafío, un enorme reto. Muchos malinterpretan a Jesucristo, la obra del Maestro Jesucristo, enseñando que Él vino a simplificarlo todo, que con el hecho único de creer en Él es suficiente, basta y sobra, no importa si usted vive una vida mundanal. No, Jesucristo vino realmente a poner orden. Ahora imagínense, antes les decía, ustedes pueden amar solamente a los que los aman y odiar o aborrecer a vuestros enemigos. Antes dice Jesucristo, pero ahora no. Ahora yo les ordeno que amen a sus enemigos. ¿Qué le parece? ¿Lo vino a simplificar Jesucristo o qué vino a hacer? Vino a exigir realmente o a poner a prueba realmente nuestro amor, a que realmente pudiésemos nosotros practicar en su mayor magnitud el amor. ¿Qué demás hacéis? Dice, amar solamente los que os aman. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos,
4 razones por las que hay que ponerle atención a esta situación o a este caso. La venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y allá en el mismo libro de Mateo que tenemos acá, en el capítulo 25, 31, dice que cuando Él venga en su gloria, sus santos ángeles con Él, va a recoger a todos. Y Él dice que en ese proceso va a apartar a unos hacia su izquierda y a otros a su derecha. A los de su derecha les va a decir, bueno, hereden, benditos de mi Padre, hereden lo que ha sido preparado para ustedes de la fundación del mundo. Y empieza a decirles por qué. Porque yo tuve esto, estuve en la cárcel, enfermo, desnudo, hambriento, sediento, y ustedes pues me atendieron. Y el Señor pues describe ahí cómo es que funcionó eso. Y si ustedes lo notan, el Señor se va enfocando y se inclina a hacer un juicio directamente hacia el amor de nosotros a nuestro prójimo. Vea qué esencial es esto. Por eso es delicado. Cuando el Señor venga, eso es lo que va a ver, el amor a nuestro prójimo. Es esencial, o sea, esto es inherente a nuestra fe. Y es inherente. Ya lo vamos a ver por qué. Primeramente quiero que me acompañen al libro de Santiago, al capítulo 2. Y este es uno de los peligros, es uno de los riesgos en el que está cayendo, o en el que podemos caer los creyentes. Y debemos tomar medidas en tiempo oportuno. Dice Santiago 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vea o escuche, entienda lo que aquí está mencionando Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? A esto me refiero. El amor a nuestro prójimo en la práctica es inherente a nuestra fe. Yo no puedo decir, bueno, por fe yo voy a ser salvo y estar viendo con simplicidad, con menosprecio y desprecio la condición tanto espiritual de mis hermanos o de mi prójimo como también humana. Y estando en la posibilidad de poder actuar en favor del bienestar ajeno, no lo hago. Y al final pretender de que el Señor siempre me va a considerar porque pues yo tuve fe. Dice aquí, ¿podrá la fe salvarle? Hermanos, uno de los peligros es el de ver al amor y entender el amor únicamente en teoría y nunca llevarlo a la práctica. No estamos practicando, nos estamos conformando a la parte teórica. Manejamos esto. Muy bien lo manejamos. ¿Por qué? Porque pues la palabra del Señor es clara y nos instruye de manera abundante para que lo podamos tener claro. Tenemos la teoría de manera muy despejada en nuestra mente, pero ¿qué de la práctica? Entonces esta es una de las razones por la que tenemos que ponerle mucho cuidado. En el cumplimiento de este segundo y grande mandamiento está el de actuar, el de hacer el amor una práctica cotidiana. No necesita ser rico, no necesita grandes detalles para cumplir con este mandamiento. Vamos a ver otro detallito en Romanos capítulo 5 versículo 8. Romanos capítulo 5 versículo 8. Otra razón por la que debemos prestarle atención a esto. Romanos 5 versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estamos haciendo acepción de persona. Es que no por nada las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza. Allá decía, si entra un hombre con anillo y tú le dices, ven y siéntate aquí al frente. Y luego entra un mendigo con sus ropas andrajosas
y le dices, quédate ahí en el pórtico, quédate ahí en el... ¿Acaso no estás haciendo acepción de personas? Si el Señor nos dejó bien claro, no podemos hacer acepción de personas. Nuestro amor no puede condicionarse al estatus social, color o raza del ser humano. Cuando el Señor vino, nuestro Señor Jesucristo vino y consumó la obra redentora en la cruz del Calvario, Él estaba consciente de que estaba muriendo por adúlteros, por fornicarios, por corruptos, por mentirosos, por envidiosos, por malos, etcétera, etcétera. Estaba muriendo solo por cosas malas. Estaba consciente de eso y no hizo excepción de personas. Incluso nos dejó aquí registrado donde Él dijo, yo no he venido a llamar a justos. Yo he venido a llamar a pecadores, al arrepentimiento. Yo no he venido por los que están sanos, dice. He venido por los que están enfermos. Y nosotros, ¿cómo hemos interpretado entonces el amor? Maestro Jesucristo nos dejó este principio, el principio que debemos imitar. Ese es el principio que debemos imitar nosotros. Lea conmigo Lucas capítulo 14 y versículo 13 al 14 también. Lucas 14, versículo 13 al 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Vea cómo pone el Señor la situación, mire. Cuando hagas banquete, dice, llama a los pobres, llama a los mancos, los cojos y los ciegos. Aquellos de quienes estamos conscientes no vamos a poder esperar, no vamos a poder recibir nada a cambio. Y mire el Señor con qué sella esto, con una promesa, serás bienaventurado. Entonces, queridos hermanos, otra razón fundamental por la que tenemos que ponerle mucha atención a esto es porque no estemos haciendo acepción de personas a la hora de amar. No hacer acepción de persona, ni condición, ni color, ni raza, así como lo oye. Bien, Romanos capítulo 2 una vez más. Vamos a avanzar porque pues el tiempo siempre avanza. Romanos capítulo 2 versículo 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Otra razón por la que tenemos que ponerle mucho cuidado a esto, porque estamos dando o dejando una mala imagen. Yo no sé cuántas veces usted habrá escuchado esta expresión: para ser como ese, mejor no soy cristiano. ¿Cuántas veces ha escuchado usted esa expresión? Sí, porque realmente esto es lo que pasa cuando nosotros nos quedamos únicamente con la parte teórica de todo este conocimiento que debe ser llevado a la práctica cotidiana. Estamos dando o dejando una mala imagen. Y por causa de nosotros, y por causa de ese tipo de actitudes, de comportamientos, de esa naturaleza que no debería estar en un creyente, en un cristiano conocedor de la palabra del Señor, por causa de eso, el nombre del Señor, dice, es blasfemado. Tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo creen ustedes que quedó aquel sacerdote? Recuérdense el relato de Lucas. En el relato de Lucas aparece un personaje, dice que bajó de Jerusalén, en el camino lo asaltaron, lo dejaron medio muerto en el camino, y pues bajó, dice también un levita, pasó un levita, un sacerdote, primero pasó un sacerdote, lo vio, dice, pasó de lejos, un sacerdote que a los ojos del pueblo eran tenidos en gran estima,
en gran estima. Luego pasó un levita, oíganme bien, un levita que también su condición, su estatus social ante la sociedad era muy alta, muy bien estimada. Y sí que también miró a aquel personaje tirado en el suelo, medio muerto, y pasó de lado también. Hasta que pasó un samaritano, dice, fue movido a misericordia, fue, lo atendió, y ustedes conocen el desenlace. A eso nos referimos. ¿Cuál fue la imagen que dejó aquel sacerdote? Lleno de conocimiento de la palabra del Señor. ¿Cuál fue la imagen que dejó aquel levita? Probablemente la misma que hoy yo podría estarle dando o dejando a mi entorno, si yo me comporto de igual manera. Si ante las situaciones ajenas, pudiendo hacer algo por ello, me quedo de brazos cruzados o me hago el desinteresado. Así merito. De la misma manera, estoy dando una mala o dejando una mala imagen. Y por esa razón tenemos que tener mucho cuidado. Entonces tenemos que empezar nosotros a ponerle cuidado a esto, porque es esencial. El segundo y gran mandamiento es esencial en la mejor intención de querer obtener la vida eterna. No podemos obviarla, no podemos omitirla. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros frente a las situaciones duras o ajenas? ¿Cómo estamos reaccionando? Quiero contarles, para ir concluyendo, leía el relato de un médico que atendía a una pequeña niña, que por cierto se llamaba Liz, me acuerdo del nombre de esa niña, y tenía una enfermedad que básicamente la condenaba a la muerte. Y solo había un remedio. Y es que la misma enfermedad que estaba sufriendo esa niña la había padecido el hermanito de la niña y había sobrevivido de alguna manera. Entonces la solución para que pudiera sobrevivir aquella niña era poniendo la sangre de aquel niño en ella y hacer todo lo que pues clínicamente se hace. Entonces el doctor, después de todo un proceso, platicó con el niño y pues buscó las palabras más apropiadas para decirle que necesitaban la sangre de él para poder salvar a la niña, porque ella pues estaba en una condición muy crítica. Ante la propuesta del médico, el niño se quedó durante algunos segundos en total silencio, pero después le dijo: está bien, lo voy a hacer. Pues empezaron el proceso, hicieron todo lo que se hace, y después de algún rato, de algunas horas, pues la niña empezó a cobrar otro color y otra apariencia, en fin, otro ánimo. En cambio el niño se miraba cada vez más triste, más desencajado, y le dijo al doctor: ¿cuándo voy a empezar a morir?, le dice. El doctor se sorprendió, ¿verdad? El niño le dijo: ¿cuándo voy a empezar a morir? El niño había interpretado que le iban a sacar toda la sangre para poder salvar a su hermanita. Oiga bien, el doctor pues se sonrió y le terminó explicando, ¿no? Que no era que le iban a sacar toda la sangre o que él tenía que pagar con la vida. Después el doctor le explicó. Pero lo interesante es que en lo que aquel niño había interpretado, no se negó. Y dijo: sáqueme la sangre para que mi hermana viva. Y viniendo esto a la memoria, digo, bueno, realmente nosotros no tenemos que darle la sangre a nadie para cumplir con este mandamiento. Si nos tocara hacerlo, pero yo creo que sería muy remota la oportunidad de hacerlo. Pero el Señor no nos dice: nosotros entrega tu sangre, o nadie nos ha venido a decir: bueno, dame toda tu sangre. Es así como se debe expresar ese amor. Luego también encontré otro relato de una competición que se hace en los Estados Unidos, Juegos Olímpicos, pero que a diferencia pues de muchos, es que en él solo hay participantes
condiciones especiales. Y en la carrera de los 100 metros competían 10 concursantes con síndrome de Down. Y como todas las carreras, todos muy eufóricos, haciendo sus calentamientos, todo lo respectivo a la carrera, con sus uniformes y con toda aquella multitud de gente en el estadio. Pues se da la señal de salida y salen todos corriendo hacia la meta a todo pulmón. Pues a la mitad de la carrera sucede que uno de ellos tropieza y se cae y pues se golpeó, ¿no? Y empezó a llorar como llora cualquier niño totalmente resentido. Recuérdense que los que sufren de síndrome de Down son niños. Nunca dejan de ser niños. Y ante aquella situación, lo hermoso es que todos los otros 9 concursantes se vinieron a asistir al que se había tropezado, al que había caído, al que estaba llorando amargamente. Y entre todos lo llevaron hasta la meta y juntos celebraron el éxito. Qué hermoso, miren hermanos. Algo también para reflexionar. Nosotros vamos en una carrera y no vamos solos. Todos vamos buscando la misma meta, la salvación de nuestras almas, la vida eterna. ¿Y cómo es posible que nosotros vamos a ver a alguien que ha tropezado y que se ha lastimado? Y que detrás de los golpes usted sabe que siempre hay dolor y que incluso pues hasta hay llanto. ¿Y cómo es posible que nosotros, conociendo todas estas cosas, tengamos una naturaleza, un corazón tan insensible, tan duro, tan indiferente, y lo dejemos postrado por la ambición de querer llegar solos hasta la meta? Queridos hermanos, esta es otra muestra de nuestro amor a nuestro prójimo, de la forma en la que hemos de amar a nuestro prójimo. En esta carrera, hermanos, pues va gente de todo, con diferentes destrezas, cualidades, pero también con diferentes defectos. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Pues como dice el apóstol Pablo allá en Tesalonicenses, que hay que soportarnos los unos a los otros, animarnos, exhortarnos al amor, a las buenas obras, en fin, a que todos vayamos unidos en la misma dirección hacia la meta. No estando conscientes de que alguien se tropezó y hacernos como el sacerdote, como aquel levita. Tenemos que tener este sumo cuidado. Este mandamiento, queridos hermanos, es esencial. Si nuestra intención genuina es alcanzar la vida eterna, ya no podemos seguirla viendo con disimulo o con simplicidad. Hemos pasado una época, una temporada ahorita, bastante oportuna, como para poder poner en práctica estas cosas. Hemos visto, hemos sido blancos y también hemos podido, en lo que ha sido posible, practicar. Pero también, se ha visto pues en la práctica el amor de mucha gente. Y podemos decir, hay amor. En la tierra y en la humanidad hay amor. Sí. Pero también hemos visto la simplicidad, el desamor, la insensibilidad de mucha gente. Sí. Y sobre todo de quienes tienen los recursos, de quienes tienen las posibilidades para poder extender su mano. Pero bueno, así es. El que realmente tiene a Cristo no soporta saber que puede hacer algo y no lo hace. Actúa el que tiene a Cristo en su corazón. Como le digo, no haciendo grandes cosas, sino con pequeños detalles. Si hoy le preguntara, hermano, ¿usted ama a Cristo? ¿Usted ama a Dios? Pues por pena o por convicción diríamos, no, yo amo a Dios, claro que lo amo. Yo amo al Señor, yo amo al Eterno. Por supuesto que sí lo amo.
Pero hay una realidad que no podemos obviar, no podemos debatir, ni tampoco discutir, y es la siguiente. Vea conmigo ya para concluir, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vea qué sencillo esto. El segundo y gran mandamiento, hermanos, consiste en amar a nuestro prójimo como me amo a mí mismo. Hemos podido practicarlo durante estos últimos meses, aún con mucha mayor profundidad, porque nosotros siempre lo practicamos de una u otra manera, haciendo cosas grandes y cosas pequeñas. Y eso es realmente la veracidad de nuestra expresión. Yo amo a Dios porque yo amo a mi hermano. Pero si yo expreso con mis labios que amo a Dios, pero pudiendo hacer algo por mis hermanos no lo hago, soy un mentiroso. Soy mentiroso. Y puedo llevar encima el título de apóstol, profeta, sacerdote, pastor o lo que sea. Pero si yo no estoy cumpliendo con este mandamiento, soy un mentiroso y el amor del Padre no está en mí. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, queridos hermanos, para confirmar que yo amo a Dios, primero debo amar a mi hermano. Y en la intención más genuina de alcanzar la vida eterna, debo cumplir con este mandamiento. El segundo y gran mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón y paz.